y que justo es la banda activista que trabaja con software libre con una motivación emancipatoria, política, etcétera. Entonces, ¿Y ellos qué están haciendo ¿Dónde ahorita? trabaja Jaime? ¿No? él trabaja en el Hack Lab Autónomo, que es de los que organiza el Hack Meeting. Y el evento del sábado más bien era como un evento fundacional para encontrar como una comunidad de personas que tenían ganas de aprender, así como un proceso de autoaprendizaje de herramientas de software libre. Se hicieron grupos de trabajo de audiovisuales y un grupo de trabajo de audio, un grupo de trabajo de cartografías libres, etcétera. Como que eso se está integrando. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo se fueron acercando a como aprender como open source? No tanto como o sea, ¿de dónde vienen y cómo es que se acercaron a, pues, como a buscar como alternativa al open source? O sea, tú haces música, Ajá, ¿no? pues sí, yo de la música. Y totalmente de la música, ¿y cuándo te enteraste de Pues es los que programas? más que nada fue como el cambio en el paradigma de la composición. O sea, de componer música electrónica con hardware, con cajas de ritmo, con sintetizadores, pues luego empecé a explorar el software. Y obviamente pues cuando yo estaba ahí acercándome por primera vez a las cuestiones de software, pues casi todo era como conseguir programas comerciales, ¿no? Y luego empecé a estudiar Max MSP y ahí como que dijo, algo es como que está cambiando aquí con la forma de componer música electrónica. Pero pues se me hacía como difícil en el sentido de lo económico, de que pues, costaba mucho, o sea, luego me di cuenta que mi compu se estaba quedando obsoleta, que tenía que pagar licencias, y de repente, pues, por el contacto con la comunidad de compositores, conocí Super Collider y Pure Data, y se me hizo fantástico que de repente no tenía que pagar nada, en mi compu super vieja funcionaba todo muy bien, no necesitaba comprarme otra compu, y entonces eso como que me alentó a darle por la cuestión pues de un software. Yo no podría decir que estoy tan adentro del open source, o sea, sí trato de usar la mayoría de programas open source, pero sin embargo mi sistema operativo pues es Mac OS X. Sí, es como para ti es una herramienta más. Sí, pero sin embargo sí agradezco que tengo una computadora desde hace 6 años y que con el software que uso no la he tenido que cambiar porque sirve muy bien, ¿no? ¿Y tú, Luis, cómo fue que te acercaste? Pues yo tengo poquito con el software libre, como 2 años, ¿no? Casi 3. Y pues en realidad yo no lo conocía, yo cuando llegué aquí al taller de audio fue cuando lo empecé a conocer. Porque me asignaron justamente trabajar con Fluxus, ¿no? Que es para hacer obviamente imagen. Y pues a mí me agradó bastante porque en realidad yo nunca me hallé como, yo también vengo de la música, nunca me hallé como con programas como Finale y esos que son igual privativos, o sea, como para componer, ni tampoco mucho con los de grabación, ¿no? Como el Cubase o Pro Tools. Entonces, bueno, y también me interesaba como la parte, siempre me había interesado como no solo ser músico, sino como una interdisciplina, ¿no? O también hacer un poco de bueno, no específicamente imagen, pero a lo mejor escribir algo, es decir, ¿no? Ser como complementar, pues sí, tu música que es la mayor parte, pero con otras actividades artísticas. Entonces cuando empecé a utilizar Fluxus, que es software libre, pues no sé, me pareció como pues una manera fácil de lograr, o bueno, una manera fácil de acercarse a esa situación de interdisciplina. Tú vienes como o sea, sí haces música, pero más como clásica, ¿no? O sea, No, al contrario. No, estás yo estudiando música, ¿no? Sí, yo estudié música, pero más bien todo lo contrario a lo clásico. Es pues la escuela es Fermata y se llama composición música popular contemporánea, es como rock, jazz, blues, ese tipo de cosas. ¿Y ahí tú te enteraste sobre el open source o cómo? No, yo aquí fue porque hice el servicio social. Entonces vine aquí a hacer el servicio social y fue cuestión de suerte que llegué aquí como al taller de audio, donde trabajo justamente con eso. Y tú entonces, ¿cómo fue tu aprendizaje? ¿Cómo aprendiste? Pues igual que Hernani, yo no ocupo totalmente software libre o open source, pero exactamente, o sea, como Hernani trato como de utilizar la mayor parte de esos softwares que sean libres,
Pues yo creo que en parte porque no me gusta pagar, también porque no tengo dinero y también porque pues me parece interesante, ¿no? Lo de que es como una comunidad que aporta cosas, ¿no? Y que no está cerrado nada más a lo que te dice como el propietario del software, ¿no? Entonces está padre aportar. Y tú, Ernesto, ¿cómo te acercaste al open source? O sea, ¿cómo te enteraste que existía eso? Porque estudié composición y me interesó la música electrónica y conocí un software que se llama Super Collider y lo empecé a usar para componer, pero yo no sabía que ese programa era open source ni que era libre. Hasta después me empezaron a decir, no, pues este software además es open source y es abierto. Sí, o sea, todos estábamos bien acostumbrados a craquear, ¿no? Pues Claro. todo era open source. Sí, bueno, no, para craquear tienes que hacer un esfuerzo. Sí, claro. Tienes que craquear el programa. Te pasan el crack y ya, ¿no? Pero con Collider no, nada más lo bajabas y ya. Pero pues a mí no me llamó la atención eso, ¿no? Yo no estaba pensando en eso, yo estaba pensando en hacer música. Ajá. Y qué era lo que más te llamaba la atención de Super Collider? O sea, entraste a buscar como varios programas y No, salió eso. No, es un programa ya reconocido Ah. a nivel de los compositores electrónicos, ¿no? Entonces un amigo mío que también es compositor me lo recomendó, vino de una clase, Sergio Luque, vino a dar una clase y empecé a usar ese programa. Y es muy poderoso, funciona con código, entonces te permite expresar de manera muy específica y detallada tus necesidades, ¿no? Hay muchas maneras de resolver las cosas. Entonces, digamos que puedes imprimir mucho de tu personalidad ahí, mucho de tu manera de pensar y resolver las cosas. Y Frank, tú también vienes como de lo mismo, ¿no? De la música. Sí, pero mi caso sí es un poco distinto, porque más bien yo también hacía música electrónica, nada académico, o sea, yo hacía, pues no se venía en el rock así, más como de la onda punk, post-punk y todo eso, y de repente pues me empezó a cagar usar Microsoft, me empezó a molestar, y tenía muchas limitaciones en esa época, y un día escuché que había una cosa que se llamaba Linux, y decidí probar cómo funcionaba con el audio. Me di cuenta que funcionaba mucho mejor que para ciertas cosas de tiempo real, y de paso, pues viendo que era Linux, empecé a darme cuenta de como toda la filosofía que motivaba el uso del desarrollo de Linux y su uso, y en esos años que estamos hablando más o menos de 2006, 2007, como que la comunidad de software libre había como una especie como de esperanza o utopía de que el software libre políticamente era una transformación social. Pues yo ahí me entusiasmé mucho y desde ese momento borré mi Windows y desde entonces solo uso Linux como posicionamiento político. Y luego también aquí en el centro coincidió que aunque empecé a venir aquí y estaba aquí en el taller de audio, había mucho trabajo de fomentar el uso de software libre tanto para cuestiones artísticas como también en la construcción de una comunidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan investigando y como enseñando esto? Pues como desde el 2006. 6 más o menos. ¿Cuántos son? 6 años. 6 años. ¿Y les costó trabajo aprender o cómo? Sí, cuesta mucho trabajo. ¿Y ahora crees que sea más fácil o Sí. igual de difícil que antes? Bueno, no sé si... Yo creo que siempre es difícil. Bueno, a mí me costó mucho trabajo cuando llegué aquí aprender a usar Linux. Así Tito literal me dijo, ahí está el manual de Linux, o sea, en la compu. Y luego el manual del otro software, Fluxus, que era mi tarea de aprender aquí, ¿no? Y pues la verdad, yo hasta me quedaba medio dormido, porque sí está como súper tedioso. Pero pues yo creo que cualquier cosa que sea una cosa técnica, a veces es tediosa, ¿no? Entonces por ahí yo creo que es complicado. Y pues yo creo que también es complicado porque tienes que aprender tú, mucho de esta filosofía es como aprender tú solo o hacer las cosas tú solo. Y no debería ser tedioso si estuviéramos acostumbrados a esa situación, ¿no? Pero pues en realidad, no sé si es como una cuestión política o de sociedad, que pues te lo tienen que dar todo digerido, ¿no? Para que sea así, ¿no? Entonces por ahí yo creo que es difícil. O sea que ya nos metemos en un cuestionamiento más sobre el sistema de educación.
Ajá, exacto, podrías meter. Pero yo acotaría, porque sí es mucho más fácil ya hoy en día que hace 4 años. O sea, ya ahorita, hoy en día usar Linux, incluso para paqueterías experimentales, no es lo mismo que hace 4 años. O sea, sí se ha simplificado muchísimo. Sí. Sí, a mí o sea, cuando yo medio empecé, lo más difícil para mí fue que mi computadora lo entendiera, así como que era muy vieja. Y tú dices que tu computadora bien vieja, luego lo Sí, pero bueno, asimiló. sobre el sistema operativo que estaba montado, más bien era como una cuestión de eficiencia del programa al trabajar con código. Ajá. Y bueno, ya también retomando un poco lo que estaba hablando Luis ahorita, de ponerte a experimentar con estas herramientas, o sea, qué tan difícil puede ser, ahí viene que pues sí se va abriendo brecha, pues, ¿no? Y eso tiene que ver con la información que se va generando. Entonces también como la gente que trabaja alrededor de esto y como de esa utopía que habla Rodrigo, está el compartir y compartir información básicamente. Ahora, la cuestión es también cómo metodizas esa información, porque sí, por cierto, sí es cierto que hay mucha información en la red y que todo el mundo te puede compartir, pero a veces no está como muy entendible, ¿no? Entonces yo creo que también se requieren como pues, procesos de investigación más acotados, más metodizados, pero poco a poco, por ejemplo aquí en el taller de audio hemos generado mucha información que la tenemos en la red, que luego de repente la retomamos para reorganizarla, porque pues como primero sale, como entendemos y vamos como poniendo todo así, pues como lo vamos entendiendo, ¿no? Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que se puede simplificar, que se puede hacer como, ahora sí que como decimos en la programación, más elegante, pues, más entendible, y eso también pues, toca un poco con la pedagogía, ¿no? Pero básicamente es una cuestión de información que se va generando y que la gente que va a entrarle ahora pronto, pues ya hubo gente que investigó y que pues deja abierta la información, ¿no? O sea, no tiene derecho, como derechos reservados, pues, ¿no? Y hay una cosa que me gustaría comentar. Sí, o sea, nadie puede decir que no es verdad, que es más difícil utilizar Linux que otro sistema operativo, ¿no? Pero hay una analogía que dice Andy Farnell, una persona que entrevistamos hace mucho en Noruega, haciendo un documental de software libre. Le preguntábamos sobre qué pensaba él, y decía que el software libre es un poco como tu casa y el software privativo es como un hotel. Entonces, por ejemplo, si tú usas el sistema operativo de Macintosh, es precioso, es muy bonito, a mí me gusta mucho, es muy atractivo visualmente y es muy fácil de hacer todo. Como cuando vas a un hotel, es precioso, seguro es más bonito que tu casa y es muy fácil que te traigan la comida, ¿no? Coges el teléfono y picas un botón y quiero albóndigas y te las llevan. Tienes una alberca y llegas y quiero toallas, ¿no? Te sales de tu cuarto y cuando regresas ya está hecha la cama, quién sabe cómo. Entonces, pero en tu casa no. En tu casa tú tienes que aprender a hacer la cama, tienes que aprender a hacer las albóndigas, tienes que haber lavado una toalla y tienes que haberla secado para que cuando la quieras la puedas tener. Te cuesta mucho trabajo. Sí. Pero es tu casa. Las toallas pueden ser del color que tú quieras, las albóndigas pueden tener el sazón que tú quieras, pueden ser del tamaño que tú quieras y la cama la puedes hacer con las sábanas que así a ti se te dé la gana. Y así es también con Linux y el software libre. Te va a costar más trabajo, pero vas a aprender un montón y vas a poder hacerlo justo como tú quieras. Son preciosos los hoteles, pero yo prefiero mi casa. Cuando te llega la factura del hotel, no, y también hay como todo un tema que es como, y que es bien interesante, que por ejemplo en México todo el mundo piratea softwares, ¿no? Como pensando que de ese modo no contribuye, o sea, mucha gente dice, bueno, yo no contribuyo a la riqueza de Steinberg o de cualquiera de estas compañías porque yo pirateo el software, ¿no? Pero en realidad lo que es muy cabrón es que al tú piratear y consumir sus paqueterías, estás contribuyendo a su expansión y a su hegemonía en términos de cómo han hecho que, por ejemplo, la práctica audiovisual ya no sea tan amplia, sino que ahora es utilizar Final Cut, ¿no? Con las cosas que eso conlleva y tan específico como las cosas que ellos permiten. Sí. Y se contribuye pues es una dominación incluso como ideológica, ¿no? O sea, las herramientas que están ampliamente disponibles, que todo el mundo utiliza, pues moldeando esta realidad de cierto modo, sean piratas o no. En cambio, el software libre siempre
abre el abanico de posibilidades, ¿no? O sea, se pueden resolver las cosas de un modo o de otro, cada quien va... Y por ejemplo, en la música pues estamos bien acostumbrados a como los derechos de autor, ¿no? ¿Qué ha cambiado el open source en esta manera de pensar sobre cómo quiero vivir de lo que me apasiona? Es que sí está como bien... No sé si esté tan ligado, pero sí te afloja un poco en ese sentido, ¿no? O sea, claro, tú haces un trabajo, te cuesta muchos años y de repente pues, quieres disfrutarlo, ¿no? Quieres explotarlo, Entonces de repente sí es un poco como que tienes la necesidad de... Pues sí, de que no se salga de control, pero en realidad en el mundo digital una vez que haces una canción y la subes a la red, ya una vez que está digitalizada se sale de control totalmente, ¿no? Ahora creo que en ese sentido, pues ya como ha cambiado el mundo de la información, para los artistas les conviene más exponer su trabajo que estar esperando tener una retribución inmediata económica y imaginando el que la puedas escuchar si no la pagas. Yo creo que al contrario es más benéfico a largo plazo que todo el mundo te conozca, porque igual no vas a ganar de vender un disco, pero te invitan a festivales, es de otra manera la ganancia, ¿no? Y de la otra manera pues sí vas a tener una mordida del pastel pequeñita, mientras los que se quedan con las grandes ganancias pues son los distribuidores, las compañías que te compran la música para revender, o sea, termina siendo casi lo mismo. Sí. Pero yo sí o sea, también hay que precisar que una cosa es open source, otra cosa es free y otra cosa es Creative Commons, ¿no? O sea, open source es una cuestión del código. El código tiene que estar, el código de un programa tiene que estar publicado bajo ciertas, bueno, dependiendo qué licencia escoges, son las restricciones que tienes en el open source. Cuando es free software, pues tiene un abanico más grande de cosas que se tienen que abrir. Y cuando estamos hablando de derechos de autor, en realidad no es tanto open source, ¿no? Sino es lo que se inventó un mecanismo legal que se llama Creative Commons, que es un esfuerzo como legal internacional de muchos años que llegó como a esta posibilidad de registrar la obra con una licencia, pues con varias opciones, que el autor decide qué cosas libera y qué cosas no. ¿Y ustedes todavía siguen como teniendo derechos de autor sobre obras o están poniendo esta Yo uso Creative Commons. todo el tiempo En ya? algún momento sí llegué a registrar piezas, pero más bien eran como partituras, cosas así. Pero cuando empecé a hacer música electrónica y empecé a generar códigos, empecé a generar obra electrónica, Creative Commons. Y como entrando en esta filosofía del dejar circular la información, así como yo aprendí mucho, casi todo lo que sé de programación, lo aprendí entrando a tutoriales en internet, que no me costaba nada. Así yo todo lo que aprendí y todos los códigos que he hecho y los cuales podía aprender otra gente, los subo a internet y les pongo Creative Commons. Y el chiste de eso es que yo no les voy a cobrar a nadie por usar mi código, pero que tampoco ellos cobren, ¿no? Por usarlo, por dejar que lo usen, que me den mi crédito y que usen también la música, ¿no? La tengo con Creative Commons, puedes usarla, puedes tocarla, nada más dame mi crédito y no la trates de vender. Oye, y ahora con todo esto que están como en el centro multimedia, ha habido como gente que no tenga nada que ver con la música, que esté haciendo cosas con open source, que no tenga que ver tampoco con el video, o sea, algo que nada que ver así, no sé. Sí, pues es que ¿Aquí en el centro multimedia? Bueno, o gente que se haya acercado a ustedes por lo que ustedes ya saben. Pues es que esto se expande a muchos terrenos, o sea, no es exclusivo del arte, o de la música y el sonido, o sea, sí hay, o sea, es aplicable a todo lo que tenga que ver con informática, incluso más allá de la informática, ¿no? Mira, nosotros nos invitaron al Congreso Nacional de Software Libre en el 2008, que se hizo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fuimos al taller de audio y nos dimos cuenta de que éramos los únicos que hablábamos de arte, ¿no? Todos los demás hablaban de aplicaciones científicas, aplicaciones pues técnicas para ingenieros y cosas así. Y la verdad es que el software libre es muy amplio en sus aplicaciones. Nosotros solo vemos la parte artística porque es a lo que nos dedicamos, pero sí
hay mucha... ¿Y qué algo interesante que estuvieran haciendo ahora que fueron conociendo? Había muchos trabajos de redes, muchos trabajos de redes, pero yo no entiendo mucho de redes, entonces no alcancé, así que no alcancé a comprender el alcance de lo que estaban haciendo. Conferencias. Ahí daban conferencias, Pero usted... yo estaba apenas empezando a entrar a eso, ¿no? Entonces sí me daba mucha impresión de ver toda la gente y me daba mucha impresión ver la autoridad con la que hablaban los que estaban allá adelante, ¿no? Que según me entendí era gente muy importante, ¿no? Dentro de la promoción del software libre y dentro del trabajo con redes. Entonces yo de pronto sí me di cuenta como para lo que a mí en primera instancia era el software libre y el arte, según yo era como gigante, que sí lo es, pero estamos dentro de otro universo más grande, ¿no? Sí, de hecho yo cuando vino los cuates que crearon Arduino, yo como que para mí open source y toda esta comunidad para mí sí es como bien artística, ¿no? O sea, como todo lo que conozco es como audio y video, o instalación artística, plástica, o lo que sea. Y ellos platicaban un poco, ¿no? Como de quiénes están aquí, y la mayoría era gente que ni siquiera era del arte, la mayoría eran como del Politécnico y de puras ingenierías, ¿no? Y bueno, yo dije como, órale, ahorita hay esta gente acá, ¿no? Y me lo quedé, ¿no? Y dije, ¿dónde estarán todos los que hacen arte que también están en lo mismo? Seguramente trabajando, yo qué sé, ¿no? Pero luego vi el documental no me acuerdo, era sobre Arduino en sí. Y ya vi que habían fábricas de cosas muy en específico que estaban haciendo cosas con Arduino, ¿no? Como, no sé, para crear plumas, ¿no? Y ya no tener que comprar como a una persona en especial, a un monstruo. Y a mí como que eso me dejó mucho pensando, ¿no? Como ahorita que esto sí ya es un peligro, ¿no? Para un chorro de estructuras. Sí, pues mínimo para los que están haciendo no sé, los cables o no sé. Pues en el como sentido de... fábrica, pues, en realidad yo creo que... las piezas de... Sí va a ser un peligro, sí se está volviendo, es algo que todavía no estamos en ese punto, pero por ejemplo el desarrollo de impresoras 3D sí va a cambiar muchísimo la concepción de industria, ¿no? O sea, incluso cosas de comercio van a cambiar en cuanto ya no necesites comprar un objeto, sino lo puedes como mandar a imprimir con un prototipo de impresora que además es open source y que puedes hacer tú con tus manos. Y eso está empezando a pasar, solo que todavía no se perfecciona. Pero lo negativo de eso, ¿qué es? Que va a sustituir la mano de obra de la gente. No, No, pues más es bien, positivo o negativo, pero yo peligro quiero es saber para si el ya hoy en establishment, día ¿no? ya es un peligro. Pero O todavía No entiendo la connotación ¿Peligro negativa. para como quién? para las corporaciones. Pero eso tiene que ver es otro terreno del... O sea, ¿tú crees que sí? O sea, bueno, yo no sé. Sí, me es un imagino peligro. que sí hay gente que está un poco preocupada por esto, ¿no? Pero mira, eso yo lo veo más en el sentido de la explotación de la gente, ¿no? O sea, el caso de China, donde trabajan por muy poco sueldo y muchas horas, pues es un caso donde la mano de obra barata va a seguir imponiéndose en bajar los costos. O sea, ahí es donde yo veo, en ese sentido, sí es que hay un peligro. Y o sea, ahora sí que el capitalismo se está comiendo a sí mismo, ¿no? Entonces, pues eso sucede en todo el mundo, sucede con las maquilas aquí en México, o sea, todo lo que en mismo Italia, ¿no? Con la industria de la moda, todo eso, tratar de tener la mano de obra más barata y que trabajen lo más rápido posible, lo más eficiente posible. O sea, eso es donde yo veo más esa connotación, pues, como de que no sé, de un peligro que se... O sea, ¿tú crees que ahorita no es como activismo? ¿O sí es activismo? No, yo sí veo que es un peligro, o sea, sí entiendo a lo que te refieres, o sea, creo que la pregunta es más bien, ¿está el open source o hardware libre en la posición de sí transformar las estructuras económicas? ¿O de ser perseguido? De ser perseguido no, porque nadie está violando en realidad, bueno, en algunos casos como justo Aaron Swartz o Julian Assange, pues vemos como los límites de cuando abres la información, ¿no? O sea, y cómo eso sí llega a ser, si sabías que Aaron Swartz tenía una demanda, ¿no? Por publicar documentos, pero me refiero más bien independientemente de esos casos como tan políticos, donde se libera información
que sí está protegida, que en todo caso sí es ilegal, el open source no es ilegal, ni podría ser ilegalizable. La pregunta es como si sí está en capacidades de cambiar las dinámicas económicas globales. Y si por un lado sí podría estar como en esa posición, la dominación, la hegemonía de los corporativos de software privativo es muy grande, porque los mismos usuarios de los softwares prefieren a veces piratear o comprar que esforzarse y conocer la alternativa libre, ¿no? Y en ese sentido las mismas corporaciones han sido muy inteligentes. Por ejemplo, cuando Apple estaba perdiendo usuarios porque era muy difícil piratear, porque eran muy caros los paquetes, cambiaron un upgrade y en ese upgrade ya era bien fácil craquear todo lo de Adobe, ¿no? Y lo hicieron adrede, pues, porque al permitir que la gente consiga los softwares gratis, pues iban a comprar su equipo. O sea, ahí mismo se meten la pata las corporaciones en esta misión de capturar las mentes, ¿no?, de las personas y que usen sus softwares. Claro, pero ahí el ejemplo es como el software privativo contra la piratería. Y en dónde queda el software libre. Y yo creo que No, pero no es contra la piratería, es contra el software libre también directamente. Bueno, sí, pero ahí el software libre no era el que representaba un peligro. No hubo que modificar, no hubo que meterse con el software libre para resolver ese problema. Sí. Pero el problema que tal vez yo también puedo entender de lo que planteas es que si el software libre se pueda convertir en una amenaza hacia el software privativo y hacia la industria de consumo del software. Y yo no creo que llegue a pasar eso. Es un poco lo que mencionabas de la utopía cuando apenas entras a conocer el software libre, ¿no? Crees, o sea, ves la panacea, ¿no? Dices, wow, no tengo que pagar nada y además todo el mundo me va a ayudar. Y además todos son buena onda y hay muchas cosas increíbles que hacer. Entonces dices, vamos a hacerlo. Pero te das cuenta que sí te va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Y por otro lado hay un montón de gente que no tiene ningún problema en comprar un software y es un software que le va a servir muy bien y es justo lo que necesita. Entonces, yo no creo que la gente tenga como el suficiente compromiso como para ponerse a aprender a usar software libre y entonces resolver todas sus necesidades de software y tecnología a través del software libre. Mucha gente está de acuerdo. Es súper curioso también. Mucha gente está de acuerdo con decir, sí, yo te lo pago, sí, dámelo, y está contenta. No le importa saber ni cómo funciona el software. Entonces, no creo que los comerciantes ni el mercado del software se tengan que preocupar porque en algún momento todos vayan a usar software libre. Sí, y además ya hay como mucha gente que está casada con programas, ¿no? O sea, tanto como en su trabajo. Sí. O sea, alguien que usa Photoshop, o sea, hay una versión, ¿no?, para Linux, que no es Photoshop obviamente, pero pues a lo mejor, o sea, no es tan fácil, a lo mejor no hay tanta compatibilidad en su trabajo y cosas de ese tipo, cosas tan sencillas como esas, entonces no es tan fácil que en su empresa se cambien a Linux, ¿no? Es como decir que a lo mejor un poco que si Apple iba a sustituir a Microsoft, ¿no? Porque pues a lo mejor era más rápido o no se traba tanto. Pues no, son competidores al final de cuentas. Sí, incluso le pregunté a Robert Enken, sí, dije, ay, sí, yo el Pure Data, y me dice, sí, mi amigo lo hace, y yo así como, y él me dijo como que también conocía al que había hecho ese, ¿qué tú dices? Max. Ajá. Pues es el mismo. O sea, Pure Data y entonces... Es el mismo, güey. Lo que pasa es que se desrobaron, o más bien lo empezó a desarrollar y se volvió, Max, nomás en Cycling 74 se volvió como una marca y lo restringió. Y él dijo, no, pues la idea no era eso. Entonces él fue y desarrolló Pure Data. O sea, con eso, que es básicamente el mismo paradigma. Sí. Pero es ahí es un buen ejemplo. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene millones de dólares para invertir en desarrollo y cuando las cosas se hacen en software libre? Max es súper amigable, funcionan bien fácil, es bien rápido de trabajar con él, mientras que Pure Data no tiene esas características. Sí, exacto. Por ejemplo, así yo, por ejemplo, cuando vas a hacer una canción, o sea, bueno, por ejemplo, que te piden un jingle o algo así, que lo puedes hacer como muy rápido y que no es a lo mejor una obra como muy artística o así, o sea, no, eso es un jingle, ¿no? Una rolita que te pide. Pues con Reason la haces así, en una hora ya tienes una canción, ¿no? Y ya grabas tus cosas en Cubase y así. Y bueno, yo he buscado en Linux una cosa similar y no hay tantas librerías y no... O sea, acaba sonando mejor hasta cierto punto en una cosa hecha como con Reason y así, ¿no? Entonces también es como un poco... Yo digo a veces como, ¿para qué vas a utilizar cada cosa, no?
A lo mejor yo uso, o sea, por ejemplo, no voy a hacer una animación en Fluxus o una animación así como para, no sé, como Maya o ese tipo de cosas, pero voy a hacer experimentación ahí, ¿no? Y también con la música, ¿no? A lo mejor no voy a hacer una rola así electrónica, digamos, muy comercial o para un jingle en Super Collider, pero a lo mejor sí lo voy a hacer en Reason y en Cubase. Sí, o sea, básicamente pero porque es me ahorra el otra tiempo y como dice él, herramienta y ya. Yo es no otra estoy- herramienta y una es a lo mejor sí un poco más fácil porque justo lo que dice Frank, se dedicaron a investigar, tienen todo el dinero para que yo le dé clic ahí y mi rola Ya. salga en media hora. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque pues yo sí hago jingles con Super Collider y gano con Super Collider, y incluso ya se me hace más fácil trabajar con Super Collider que con Reason. Incluso una vez me cayó el 20 cuando vi a Tito que estaba haciendo ya todo con Super Collider y dijo, chale, pues yo ya no sé usar Pro Tools y prefiero grabar con Super Collider. Y dije, órale, o sea, ya se internalizó tanto en el software que es hasta más fácil usar Super Collider para cosas que se suponía que era más fácil Sí. hacerlas con Pro Tools. Y bueno, retomando el tema del software libre, por ejemplo, yo ahorita lo que veo es que también esta cuestión económica está cambiando hacia otros terrenos. O sea, simplemente ve la compañía Samsung, coreana, que es la que lleva la punta en los teléfonos celulares, usa un software libre para sus teléfonos que es Android. Entonces, todo el terreno de la telefonía celular, pues ahí también está revolucionando todo. O el de las tablets, por ejemplo, en China se están produciendo ahorita ya tablets de $75 que traen Android y están sacando en masa así. Te compras una caja de tablet. En Walmart ya venden Sí, así. entonces, Es que eso hay que entender, eso es un muy buen punto. sí, funcionan. Pero con ganas Ese es un muy buen punto. El software libre no es intrínsecamente anticapitalista. Ajá. O sea, por eso te decía, hace 5 años, 6 años había una utopía y que ha ido desarrollándose y también han surgido empresas capitalistas utilizando las nociones de software libre. No está peleado necesariamente con el ganar dinero o con poderlo integrar. Pero sí, uno de los obstáculos grandes, un buen ejemplo es que, por ejemplo, tuve Facebook y desde hace mucho tiempo, desde hace más o menos un año ya existe una alternativa libre que es open source, que es Diaspora, ¿no? Y funciona perfecta la maquinita, pero no funciona porque la gente no se inscribe y no lo utiliza. Y entonces eso es bien interesante, como esos límites. Sí, igual es eso, ¿no? Si desde niños nos hubieran enseñado a como que no casarnos con una sola idea, tal vez Tiene podría. que ver también con el paradigma de nación. Digo, antes estaba el capitalismo y el socialismo, ¿no? Yo estoy seguro que las naciones socialistas hubieran apostado totalmente al software libre. Como Venezuela lo ha hecho muy Ajá. cabrón, le ha metido mucho lana al software libre. Y ahorita el socialismo ya se aceptó como una opción fallida, ¿no? Y el capitalismo también es una opción fallida, pero lo ven como que ganó, ¿no? Ajá, ¿Por qué ganó? Porque no se ha muerto todavía, pero no quiere decir que no se vaya a morir. Pero bajo el paradigma capitalista, el software libre no existe. No existe. ¿Por qué no existe? No tiene visibilidad. Ujú. Nadie hace publicidad, ni hay planes mercadológicos para el software libre. ¿Para qué hay? Pues para todos los software privativos. Ujú. Entonces, la gente vive en un mundo donde existe el software privativo. Es más, ni siquiera le llaman software privativo, es el software que existe. Y el software libre no existe porque no tiene visibilidad. Entonces, está muy difícil que... Sí, sea no, y una aparte amenaza, luego me ponía a pensar, no, bueno, nosotros conocemos solo los software libres como que hacen arte, ¿no? Pero yo me pongo a pensar así, ¿cuántos no han de haber así para, no sé, para investigación o... Bueno, en realidad casi toda la red, casi todos los servidores de la red están hechos con Apache o tienen Apache, funcionan con Apache. Eso es software libre. Y eso sí es hegemónico, o sea, la mayoría de los servidores utilizan software libre. Estaba en un análisis de las 350 supercomputadoras más poderosas de la Tierra, solo 2 no usan software libre como sistema operativo. O sea, sí hay como algunas aplicaciones donde el software libre sí se ha vuelto como dominante. Y es que el software privativo, al ser un producto de mercado, tratan de que contenga particularidades que le sirvan a individuos, ¿no? De hacer un estudio de mercado, ¿no? Y de target, ¿no? ¿Qué tipo de personas van a usar nuestro software?